Entonces la última sesión se titula Trabajo garantizado o renta básica, medidas reformistas para una revolución. Y es un debate que se ha tenido bastante en los últimos años, como sabéis, es uno de los debates pues sobre el que ha habido más argumentos en comparación al menos con las anteriores sesiones del curso, y queríamos pues terminar con Eduardo Garzón y con Nuria Labao teniendo este debate, también intentando recoger algunas de las cuestiones que han salido durante todo el curso. Entonces hemos pensado el siguiente formato, que Eduardo, primero, bueno, voy a presentar a Eduardo Garzón, es economista de Izquierda Unida, y le agradecemos mucho que haya venido hoy porque ha tenido, parece, hemos tenido unos cuantos líos en el Ayuntamiento de Madrid, ha tenido un día pues complicado y está aquí con nosotros y se ha mantenido la cita para venir, así que agradecérselo. Y luego Nuria Labao, de la Fundación de los Comunes y periodista, que lo que le hemos pedido a Nuria es que después de que Eduardo haga una introducción de unos 15 minutos para explicar algunas de las cosas fundamentales sobre el trabajo garantizado, que es la propuesta que él defiende, y un poco adelantarse también a las críticas que seguramente le suelen hacer ya y tal, pues que Nuria, recogiendo algunos de los contenidos que hemos tenido en el curso y otros temas fundamentales para pensar lo que sería una transición al poscapitalismo, que Nuria le plantea a Eduardo pues algunos comentarios, algunas preguntas, algunas críticas, y que en esa conversación vayan saliendo temas. Estaremos así unos 3/4 de hora y después pasaros la palabra al resto para que aportéis y comentéis y critiquéis lo que queráis y generar un poco una conversación final, un poco de síntesis. Y eso es todo. Si quieres te dejo ya, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por supuesto, por la presentación y también por la invitación a participar en vuestro curso. Para mí es un placer y aquí estoy encantado, a pesar de que, como has dicho, hoy pues no es uno de mis mejores días, pero en cualquier caso esto tenía prioridad. También muchísimas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí, y voy a ceñirme al poco tiempo que se me ha dado para una exposición, dejando en claro que creo que la propuesta de la renta básica universal en sus distintas formas es muchísimo más conocida que la del trabajo garantizado, y entonces para el poco tiempo que tengo creo que merece la pena que me centre más en la propuesta desconocida, para que luego podamos encontrar y debatir sobre las similitudes, diferencias, compatibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo garantizado es una propuesta de política económica que viene originada desde el mundo anglosajón y fue propuesta en primer lugar en los años 60-70 del siglo pasado, como digo, por un economista estadounidense, y luego esa propuesta ha ido evolucionando en muy distintas formas, pero siempre muy anclado a la cultura anglosajona. Aquí ha tenido un desarrollo posterior, podríamos decir que hasta hace unos poquitos años esta propuesta ni siquiera era conocida, pero a través de la Fundación Europea de los Ciudadanos y Ciudadanas, una serie de personas, lo que hicimos fue hacer nuestra la propuesta y aterrizarla en la realidad española, ¿no? Claro, ese equipo se ha formado parte por economistas, por laboralistas, por juristas, y el resultado fue un libro que se llama Trabajo Garantizado, es de ACAL, que de alguna u otra forma perfila y concreta, es un estudio además académico, no es tanto divulgativo o pedagógico, perfila la propuesta, como digo, para una realidad actual, como sería la de la economía española. ¿En qué consiste? En realidad su definición es muy sencilla, porque sería que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar. Por lo tanto, como veis, es una definición sencilla. Otra cosa es que el objetivo es claramente ambicioso, ¿no? El objetivo sería la consecución del pleno empleo, lo que ocurre que de una forma muy particular, no de cualquier manera, ¿no?
De hecho, esto tendría que ser un derecho recogido en la propia Carta Magna de la sociedad en cuestión y, por lo tanto, que fuese un derecho equiparable, por ejemplo, al derecho al honor, ¿no? Que cuando uno pues se ve ultrajado puede ir a los tribunales hoy día a denunciar que ha sido ultrajado y a recibir una compensación si así se dictamina por la justicia. En este caso, una persona que no haya podido encontrar un puesto de trabajo podría ir a los tribunales a denunciar al Estado por no haber sido capaz de garantizarle un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido solo por el hecho de haber nacido, ya que sería un derecho reconocido, un derecho claramente subjetivo, entendiendo que hemos llegado a un mundo en el que está ya todo repartido, pero sin embargo hay suficientes capacidades tecnológicas y productivas para que toda aquella persona pueda realizar un trabajo útil para las comunidades y recibir un salario decente por ello, ¿no? Entonces, claro, aquí surgen dos preguntas muy típicas. Una es, oye, ¿de dónde saldría ese dinero para financiar todos esos puestos de trabajo que habría que crear? Y bueno, desde los teóricos del trabajo garantizado la respuesta es bastante sencilla. El dinero es una invención del ser humano y por lo tanto no es esto lo que nos debe preocupar. Se puede crear tanto dinero como queramos siempre que tengamos soberanía monetaria, claro. Y lo importante en cualquier caso es que haya suficientes personas que quieran trabajar, que haya suficiente conocimiento, que tengamos suficiente tecnología, determinada maquinaria, un modelo productivo específico, etcétera, etcétera. Pero la financiación nunca es un problema porque o tienes soberanía monetaria para financiar todos los puestos de trabajo que tú quieras o tienes también otros mecanismos de financiación en los cuales no me voy a detener, ¿no? La segunda pregunta clave, importante, sería, oye, ¿y de verdad hay trabajo por hacer en nuestras comunidades y que sea útil o vamos a poner a la gente a pintar la pared una y otra vez solo por el hecho de crear un puesto de trabajo, ¿no? Y la respuesta aquí pues parte sobre todo de esa visión ecofeminista, podríamos llamarla, de tener claro que bueno, que hoy día hay muchísimo trabajo que se está realizando, aunque no se denomine empleo porque no se está pagando y que no está visibilizado, no está dignificado, no está repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres y por lo tanto sería centrar por un lado esa cuestión en ese aspecto, ¿no? Es decir, hoy hay día muchísimo trabajo invisible que se realiza sobre todo en torno a los cuidados, a la protección de minorías desfavorecidas, etcétera, etcétera, y eso trasladarlo desde la esfera privada mayoritariamente hacia la esfera pública, de forma que en vez de que alguien esté cuidando a un familiar dependiente en su casa, pase a hacerlo a través de un sistema regido por la lógica del modelo público, en la que no haya no exista la lógica del lucro, la lógica capitalista, y bueno, pues profesionales cualificados estén al fin y al cabo cuidando a este tipo de personas, ¿no? Se generarían muchísimos puestos de trabajo, insisto, remunerados en este caso, visibilizados, se podría repartir de forma solidaria entre hombres y mujeres, con solamente visibilizar lo que ya hoy día se está realizando, ¿no? Pero hay otra pata que es, oye, es que en realidad trabajo es ilimitado, ¿no? O sea, nosotros si definimos trabajo como aquella actividad física o intelectual que redunde en beneficio comunitario, ecológico, cultural, de género, medioambiental de nuestras sociedades, podemos identificar 800.000 millones de puestos de trabajo y de actividades a realizar, porque al fin y al cabo, ¿cuándo se nos puede decir que sobran profesores? ¿Cuándo se nos puede decir que sobran profesionales sanitarios? ¿Cuándo se nos puede decir que sobran cuidadores a niños, a adultos dependientes, ancianos, etcétera, etcétera? ¿O cuándo se nos puede decir que hay insuficientes cuidadores de la fauna y de la flora y del medio ambiente en general, ¿no? No solo eso, sino que también en cuidados de los espacios públicos, intentando rehabilitar los edificios para que sean más eficientes energéticamente, hacer que nuestra ciudad sea accesible para cualquier persona, no solo a la gente que va con movilidad reducida, con silla de ruedas, sino también para personas que necesitan acceder a un tercer piso y porque no tienen ascensor, o incluso también actividades recreativas, culturales, deportivas, en las cuales, pues bueno, se reconoce que los seres humanos no solo somos personas que necesitamos comer y protegernos de la inclemencia del tiempo, sino que también tenemos derecho a reír, a formarnos, a divertirnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues identificar cualquier tipo de actividad que vaya a redundar, como digo, en beneficio social, ecológico, cultural, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se llega a articular una cosa así? Pues desde la propuesta de trabajo garantizado, ya concretamente la española, la que digo yo que trabajamos hace unos años,
sería de la siguiente forma: no es un burócrata en Madrid decidiendo lo que se va a hacer en un pueblo de Almería, sino que a través de mecanismos participativos y lo más democrático posible, cualquier ciudadano podría participar en unos mecanismos en los cuales habría unos espacios. Podríamos suponer que es un ayuntamiento en el cual va a título individual o colectivo, con su fundación sin ánimo de lucro, con su ONG sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, su asociación de vecinos, etcétera, etcétera, a proponer actividades a realizar que redunden, como digo, en el beneficio de la comunidad, porque nadie mejor que la gente, los vecinos y vecinas, para saber qué es lo que es necesario hacer para que la gente viva mejor, ¿no? Y a partir de esas necesidades concretas de la gente, que se acabe votando y decidiendo qué actividades van a hacer. Fijaos que no necesariamente tiene que ser nueva, puede ser una ONG que necesite hoy día mano de obra y diga, oye, nosotros estamos realizando una labor, os la proponemos a vosotros, vecinos y vecinas, si se vota que es útil, necesaria y que merece la pena dedicar más recursos, pues entonces se acabarían generando unos puestos de trabajo que ahora sí, el Estado como ente administrativo más potente tendría que financiar, y sería el Estado quien financiaría los puestos de trabajo. Pero la decisión de esas actividades a realizar no sería una labor de ese burócrata en Madrid, sino que sería pues algo que decidiera, algo que llevara a cabo pues la ciudadanía, ¿no? Termino simplemente pues señalando que tiene una serie de ventajas y desventajas, evidentemente, pero hay una ventaja muy potente que no sería solo la de acabar con el desempleo, porque si tú llegas a un objetivo, un horizonte de trabajo garantizado totales, todo el mundo que quiera trabajar lo va a hacer, y además lo va a hacer en actividades que hemos determinado y decidido entre todos que merece la pena hacer, y lo hemos decidido entre todos, ¿no? Y todas, ¿no? Sino que también combate la precarización del mercado laboral. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que nosotros establecemos un trabajo garantizado, como digo, por ley, carta magna, etcétera, etcétera, en el que todo el mundo que quiera puede siempre trabajar. Y vamos a poner unas condiciones laborales determinadas. Voy a poner, por ejemplo, 35 horas semanales para ir avanzando en el reparto del tiempo y la reducción de la jornada laboral, y 1.000 euros, por ejemplo, que ya sería un avance comparado con los salarios que estamos viendo hoy día, ¿no? Sí, evidentemente no sería lo ideal, pero sería un avance. Y luego, si hay tiempo, podemos debatir por qué serían 1.000 euros, por ejemplo. Bien, si ya hemos conseguido eso, cualquier persona que esté hoy día trabajando en el sector privado, por unas condiciones laborales inferiores a las que se ofrecen en el trabajo garantizado, va a tener poder de negociación frente a su empleador y le va a poder decir, oye, o me mejoran las condiciones laborales, al menos hasta lo que me ofrece el Estado a través del trabajo garantizado, 1.000 euros mensuales, 35 horas semanales, determinadas vacaciones, etcétera, etcétera, o me voy al trabajo garantizado, porque por ley me lo tiene que garantizar siempre, ¿no? Entonces, si el empresario se ve entre la espada y la pared y quiere que la actividad se siga realizando, no le va a quedar más remedio que elevarle las condiciones laborales hasta ese punto. Y aquí está la desventaja asociada a esta ventaja o virtud que acabo de definir, de señalar, y es que no podríamos poner, al menos a día de hoy, unos 2.000 euros, porque hay muchísimos empresarios, autónomos, pequeñas empresas, que no se podría permitir pagar 2.000 euros a sus trabajadores. Pero si consideramos que un salario mínimo podría ser 1.000 euros, pues al menos hasta ahí sí podríamos llegar, y entonces combatiríamos el fraude laboral que hoy día hay, como digo, también la precarización del mercado laboral. Termino, sería poner un salario mínimo en la realidad. En vez de poner en un papel, que es una legislación laboral que dice, oye, el salario mínimo está en 700 y pico euros, que luego los empresarios se la pasan por donde pueden para no cumplirlo, pues lo que ocurriría en este caso sería escribirlo en la realidad, porque el empresario ya ahí no puede hacer otra cosa. Si todo el mundo, o sea, si no tiene un ejército de parados, sino que tienes un ejército de trabajadores con salario mínimo, al menos tendría que llegar a ese nivel. Con ánimo de no extenderme, pues lo dejo aquí. Bueno, gracias. Yo vengo a hacer de Ana Pastor, para ser un poco más suave. Menos mal. Debo reconocer que aquí en Acciones Comunes, supongo que se lo habéis notado a Álvaro, somos más de renta básica universal que de trabajo garantizado, y por eso te hemos invitado para que nos convenzas. Y por eso he hablado de trabajo garantizado. Pero bueno, en cualquier caso, y para arrancar, siempre se plantean estas dos medidas además como incompatibles y en debates especialmente acalorados. Entonces la pregunta es si crees que podrían ser compatibles, si al fin y al cabo provienen de un mismo diagnóstico del fin del trabajo, y si piensas que hay incompatibilidad, pues ¿por qué?
Dime cuánto tiempo tengo porque si no... 5 minutos. Vale. Yo creo que son perfectamente compatibles, ¿no? O sea, podríamos encontrar el origen de estas disputas, de enfrentamientos, en una cuestión política que tenía que ver con una cuestión electoral, y era que, bueno, pues Podemos en aquella época presentó una vez la renta básica universal, y entonces pues cuando Izquierda Unida presentó el trabajo garantizado se intentó enfrentar para lograr rédito electoral tanto por un lado como por otro, y porque a los periodistas pues les venía bien hacer eso, ¿no? Pero técnicamente cuando uno ve las dos propuestas entiende que, aunque parten de filosofías claramente diferentes, el objetivo es el mismo y por lo tanto la compatibilidad es clara. O sea, yo me imagino perfectamente un mundo en el que tengamos una renta básica universal, que ya veremos de qué cantidad podría ser, con un trabajo garantizado, para que todo el mundo tuviera pues garantizado una renta mínima solo por el hecho de haber nacido, y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar para superar ese nivel que se te haya garantizado solo por la renta básica, ¿no? Claro, yo creo que aquí habría que hablar del importe, porque si ponemos una renta básica universal de 650 euros y un trabajo garantizado de 1.000 euros, entonces yo creo que no estaríamos acertando mucho con el objetivo, ¿no? Porque al fin y al cabo que no tendría mucho sentido estar realizando 35 horas de trabajo, a lo mejor en un trabajo que no será el ideal, solo para lograr un incremento de la cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que la fusión, como así lo entendería yo, de la renta básica universal con el trabajo garantizado sería la siguiente, ¿no? Una renta básica universal en especie. O sea, yo creo que eso sería la mejor forma de resolver las diferencias que podría haber entre una propuesta y otra. ¿A qué me refiero con una renta básica universal en especie? Pues que en vez de solo por el hecho de haber nacido darte 650 euros, que es la propuesta más conocida, no la única, pero la más conocida, te den el derecho a tener no solo sanidad y educación, que ya está ahí, sino una cantidad determinada de alimentos para satisfacer tus necesidades vitales de alimentación, un alojamiento solo por el hecho de haber nacido, que el Estado te garantice un alojamiento, que te garantice el transporte mínimo, básico, para poder desenvolverte en tus relaciones sociales y profesionales. Incluso podríamos hablar de telecomunicaciones, que alguien tenga una forma de comunicarse, porque eso hoy día es básico, ¿no? Claro, la diferencia para mí es clave. O sea, nosotros hoy día no nos dan dinero para que vayamos a la escuela o a la clínica, que nos ofrezcan un servicio de cuidado o de educación en cada uno de los casos, sino que solo por el hecho de haber nacido podemos ir al colegio directamente y el maestro nos da la educación, o ir a un centro de salud que nos den el servicio. Pues lo ideal sería hacer exactamente lo mismo con todas esas necesidades que hayamos considerado cruciales. Entonces, solo por el hecho de haber nacido ya teníamos pues derecho al alojamiento, como estoy diciendo, a alimentación básica, educación, sanidad y tal. Entonces, esa renta básica universal, que como veis tendría que ser articulada de alguna forma, se articularía, desde mi punto de vista, lo ideal sería hacerlo desde el sistema público, donde estarías creando puestos de trabajo, personas que al fin y al cabo tienen que garantizar que funcione los mecanismos de distribución y de producción para que haya alimentos y la gente pueda tener esa necesidad cubierta, o para que todo el mundo tenga un alojamiento tiene que haber un mercado, un sistema que logre que todas esas viviendas luego puedan ser adjudicadas a las personas que lo necesitan, lo del transporte, un sistema público potente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería como ya un objetivo final, y en cualquier caso pues entiendo que partiendo de determinados elementos que podríamos pues intensificar o no, podría haber mayor compatibilidad o menor. Y hay una crítica posible al estadocentrismo de esta propuesta, ¿no? De alguna manera implica dar poder al Estado sobre nuestras vidas, porque el trabajo garantizado puede operar como una forma de control social o de control político, de control estatal si quieres, sobre las personas que no consiguen vender su trabajo en el mercado, ¿no? También yo creo que cuando se habla de esto se pone mucho el acento en la realización, en el sentido del valor de sí mismo que el trabajo te aporta, de la autorrealización. Pero ¿dónde quedan las preferencias de las personas que son en definitiva obligadas a trabajar, obligadas entre comillas, en trabajos que decide el Estado? Bueno, en este caso, por ejemplo, estabas hablando de que hay una forma de democratizar la propuesta, que es espacios de participación donde sea pues la gente de un determinado territorio la que decida cuáles son las prioridades y tal. También lo hemos visto bueno, en el trabajo de participación, las propuestas de participación que se han desarrollado a partir de los gobiernos del cambio aquí en el Estado español,
también hemos visto en otros lugares, por ejemplo en Venezuela, como las paradojas, las contradicciones de los espacios de participación política que se impulsan desde el Estado, ¿no? Y el tipo de problemas que se generan. Bueno, tampoco me quiero extender sobre eso, ¿no? Pero, ¿cómo crees que podría garantizarse la aplicación de esta medida en un sentido de emancipatorio fuerte y no de control social, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en un contexto en el que hubiese una renta básica universal, la gente no se quedaría en sus casas, sino que elaboraría alguna actividad, ya fuera en beneficio propio o en beneficio comunitario. Yo esperaría que fuera comunitario, evidentemente. En ese contexto, lo que haría sería organizarse con determinadas personas para llevar a cabo una actividad que redunde en beneficio de la comunidad, ¿no? Si eso lo canalizamos a través del sector público, que tiene la capacidad de ofrecerte financiación, de ofrecerte materiales, de ofrecerte personas que a lo mejor no conoces, etcétera, etcétera, para mí es como una especie de trampolín y es una especie de, oye, vamos a articular lo que de alguna u otra forma sería el objetivo de tener una renta básica universal, porque yo no me creo que la gente se quedara sin hacer nada, ¿no? Entonces, creo que hay un componente que choca con la emancipación o como lo queramos llamar, de las libertades individuales, pero creo que tiene un potencial muy potente en términos de comunidad. Y sería el siguiente: solo la renta básica per se no está orientando hacia ningún modelo productivo. Es decir, entiendo que la gente que defiende la renta básica universal propone también que luego haya pues una especie de pedagogía para que la gente sepa que, yo qué sé, que cuidar a niños está bien y que matar animales no está tan bien, ¿no? Y eso se podría articular de alguna forma, creo, ya con el trabajo garantizado, porque de alguna otra forma va implícito. Se dice, oye, mira, el trabajo garantizado es hacer actividades, trabajos que redunden en beneficio de la comunidad, y lo vamos a hacer desde un punto de vista social, ecológico, cultural, de género, etcétera, etcétera. Entonces se articularían puestos de trabajo que sería, por ejemplo, cuidados a niños, a niñas, adultos dependientes, cuidado de la fauna y la flora, etcétera, etcétera, que eso es al fin y al cabo actividades que redundan en beneficio de la comunidad, y ya se está haciendo a través de un mecanismo articulado que sí, que la gente puede participar o no. Y aquí hay otra clave también: no hay que pensar en un horizonte de trabajo garantizado de 40 horas semanales. Yo ya he dicho que podríamos empezar por 35, pero hoy día tenemos capacidad de sobra para que todo el mundo trabaje, pues a lo mejor 5 horas al día, 4, incluso menos, ¿no? Si pensamos en ese horizonte, entiendo que la gente estaría aportando algo a la comunidad en unas 5 horas diarias, y el resto del día, que tiene más horas, podría tenerlo para su libertad y para poder hacer cualquier otro tipo de cosa que considerara. Por lo tanto, se estaría de alguna forma cubriendo las dos necesidades: la tener libertad para poder ser libre y disfrutar de tu existencia, y por otro lado la de contribuir con las necesidades sociales. Y termino con esto porque no creo que todo haya que focalizarlo desde un punto de vista individualista o individual, que sería, oye, pues mira, a mí me ha tocado un familiar enfermo en casa y soy yo el que tiene al fin y al cabo que cuidarlo. Pues yo no creo que sea así. Yo creo que si hay una persona enferma en este mundo, la responsabilidad de que esa persona esté cuidada no es de su familiar únicamente, sino que es de toda la comunidad. La mejor forma de lograr que así sea, desde mi punto de vista, es articular un sistema público de cuidado donde haya profesionales que se dediquen al cuidado, donde tú puedas llevar a tu familiar ahí, que sea atendido de forma gratuita, al mismo tiempo que, bueno, se están matando dos pájaros de un tiro, si me permitís esa horrible expresión, que sería, por un lado, hay más gente trabajando, en este caso en el sistema público, y estaba incrementando pues lo que se conoce hoy día como el estado del bienestar, al mismo tiempo que estás, bueno, ya lo he dicho en esa palabra, por un lado estás dando trabajo a la gente y tienes un ingreso que puedes luego utilizar para lo que quieras, y al mismo tiempo estás incrementando los servicios públicos, pues en este caso sería de cuidado, ¿no? Con esto de que dices de los cuidados, bueno, hay una crítica desde un sector del feminismo a la renta básica, por ejemplo, en ese sentido de que quizás estarías estimulando no la igualdad en el mercado de trabajo, sino como que reforzarías el rol de la mujer en esos trabajos invisibles, ¿no? Por otra parte, es verdad que también se puede defender la renta básica desde la economía feminista, porque garantizas una vida que merece ser vivida, que es un eje central de la economía feminista, sin necesidad de estar vinculado al trabajo asalariado, ¿no? Entonces, desde el trabajo garantizado, ¿cómo crees que se puede
impulsar también un mejor reparto del empleo y también de esos trabajos, y sobre todo de esos trabajos invisibles que ahora realizamos fundamentalmente las mujeres. Tampoco esperamos que lo solucione todo el trabajo garantizado, pero supongo que tenéis una reflexión sobre eso. Sí. Yo de hecho comparto esa crítica, igual que también entiendo que simplemente una persona que esté maltratada por su pareja, si ahora mismo le das una renta básica universal, podremos pensar que estamos reforzando la decisión sexual del trabajo, pero al menos hemos resuelto un problema no poco importante, ¿no? O sea, bastante importante. Claro, desde el trabajo garantizado se aborda de la siguiente forma. Como ese tipo de cuidados que hoy día recaen sobre todo, y de trabajos que recaen sobre todo en las mujeres por el sistema patriarcal, están hoy día en la esfera privada, y con el trabajo público la inmensa mayoría, si no todo, sería trasladado a la esfera pública, ahí puedes articular esa división sexual del trabajo. Y decir, por ejemplo, en esta escuela infantil donde va a haber trabajadores, va a haber una paridad a la hora de trabajar. Entonces se estaría dedicando tanto hombres como mujeres al cuidado de niños y de niñas. Lo mismo en el centro de mayores, lo mismo en los programas de cuidado de los equilibrios medioambientales y ecosistémicos de nuestra ciudad y de los bosques y de las playas y de los océanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una forma de avanzar hacia ese objetivo que de ninguna forma lo resolvería, ni mucho menos de la noche a la mañana, pero creo que al menos ese riesgo, que creo que sí es acertado, de decir, oye, que es que a lo mejor pues estamos en una sociedad en la que la mujer se está dedicando a los cuidados del hogar y al trabajo del hogar, y el hombre se dedica al trabajo del mercado laboral convencional, y le damos una renta básica a los dos, se va a reforzar, porque la persona, si no tiene todavía las gafas feministas puestas, va a decir, perfecto, voy a hacer lo mismo que antes, pero al menos voy a estar cobrando por ello, ¿no? Yo creo que si lo trasladamos a la esfera pública, de alguna u otra forma podemos atajar o controlar esa situación e intentar que no sea tan discriminatoria. Y de alguna manera, y es otra crítica que es, bueno, es otro planteamiento, otro debate que hay dentro del feminismo, estás de alguna manera monetizando trabajos de cuidado, que la pregunta es, ¿tiene que estar todo el trabajo asalariado, todo el trabajo remunerado? Claro, no sería asalariado porque no hay un... El cuidado tiene que estar remunerado. Sí, lo he entendido. O es un espacio donde también se genera vínculo social, y ahí evidentemente yo pienso que se debería socializar y que el Estado debe encargarse de eso, porque si no somos las mujeres las que lo tenemos que hacer, ¿no? Pero como en un sentido más, si quieres, antropológico, más amplio. Bueno, entiendo que en una sociedad en la que hoy día estamos monetizando las relaciones y las transacciones, pues evidentemente de alguna u otra forma tiene que haber dinero de por medio. Es decir, me vuelvo a lo de antes, imaginemos una renta básica universal en la que nos hemos cargado el dinero, ¿no? O sea, la gente solo por el hecho de haber nacido tiene derecho a tener un alojamiento, tiene derecho a alimentación, a la educación, etcétera, etcétera. Pero si vamos a regir nuestro sistema, necesitamos monetización y dar una renta a las personas, y creo que eso no es malo, siempre que evidentemente no ocupe toda la parte del tiempo de la persona. Es decir, si va a tener que estar trabajando todo el día para recibir una renta y luego poder utilizarla además en un mercado laboral y en un mercado privado que no controlamos nosotros, sino que hay una asimetría de los poderes en las cuales precisamente los más poderosos son los que ponen los precios, y nos enfrentamos a un riesgo evidente que se hace claro y bastante cristalino en el caso de Venezuela hoy día, ¿no? O sea, en una situación en la que la oligarquía está haciendo ataques políticos y ataques económicos, hay una guerra económica en la que los precios están subidos, provocado en buena parte por un desabastecimiento organizado y planificado. De nada nos serviría ahí una renta básica universal en dinero, en moneda, porque si tú vas luego a comprar y es muchísimo más caro que el día anterior, pues tienes un problema. Si eso lo resolvemos a través de mecanismos que no sean monetarios, pues mucho mejor. Pero claro, entiendo que lo básico tendría que estar asegurado, desde mi punto de vista sería así lo ideal, y luego ya pues eso que intenta dar algo de libertad a la gente sí sería mucho más deseable que fuera a través de una renta, a través de un dinero que puedes ir a un sitio u otro y te vale igual, ¿no? El trabajo garantizado es una propuesta socialdemócrata, ¿no? Intervención del Estado, aumento del gasto público, centralidad del trabajo. De alguna manera, los últimos 30 años de progresivo dominio neoliberal en Occidente y las consecuencias sociales que acarrea
ha conseguido poner en crisis tanto los pilares del consenso de posguerra como incluso la propia socialdemocracia, ¿no? Pero también hay gente que dice que las propuestas de transformación radical desde la izquierda también están en crisis, ¿no? Porque hemos perdido la capacidad de imaginar nuevas utopías como las que movilizaron o estuvieron en el centro de las movilizaciones obreras, ¿no?, de los siglos pasados, ¿no? ¿Cómo crees que se inserta esta propuesta en este hilo histórico y en esta coyuntura política actual? A ver, has dicho que es una medida socialdemócrata, pero yo no la definiría como tal, porque es una medida que tú puedes utilizarla para reforzar la socialdemocracia, para reforzar un capitalismo salvaje o para incluso pensar en una comunidad, o sea, en una sociedad comunista. ¿Por qué digo esto? Porque sus principales creadores y propulsores sin duda estaban pensando en ponerle un parche al capitalismo. Era una especie de, oye, mira, hoy día hay muchísimos parados que lo que están haciendo es generar bolsas de pobreza, de delincuencia y tal, y la mejor forma es pues darle un trabajo para que cuando sean despedidos del sector privado no se queden en la estacada, sino que tengan la posibilidad de trabajar, ¿no? Y así lo que hace es calmar pues las tensiones sociales que se pueden generar en lo más bajo de aquella gente que no accede a un puesto de trabajo, ¿no? Luego puedes pensarlo como lo que estaba definiendo yo al fin y al cabo. Vamos a reforzar nuestro estado del bienestar incrementando y amplificando todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Educación, sanidad, cuidado, etcétera, etcétera. Y luego podría estar esa visión mucho más ambiciosa que sería, oye, el trabajo garantizado podría ser un caballo de Troya para ir introduciendo formas muy diferentes de organizar la economía. No solo con esa renta básica universal en especie a la que yo me estoy refiriendo, que obviamente supone un cambio drástico a la hora de articular las relaciones económicas, porque lo que está haciendo es incrementar lo público. Si lo que estamos haciendo es generar trabajo garantizado y fomentar y desarrollar pues todo lo que tiene que ver con el espacio público en educación, sanidad y tal, lo que estás haciendo es asestarle un golpe de muerte a la rentabilidad privada del sistema. ¿Por qué? Por varias razones, pero la más importante sería porque estás compitiendo en su mismo espacio de rentabilidad. Si yo soy el dueño de una clínica privada de sanidad, a mí me viene muy mal que de pronto el Estado se vuelva loco, por así decirlo, y empiece a reforzar con profesional sanitario de calidad, con más medios y al fin y al cabo mejorando su calidad, porque entonces mis clientes van a decir, oye, pues mira, si tengo más o menos el mismo servicio en el mismo tiempo o incluso mejor y es gratis, pues me voy para allá, ¿no? Entonces, ese componente que es simplemente por el hecho de amplificar el tamaño del sector público, creo que tiene un potencial bastante importante, nada desdeñable, ¿no? Claro, evidentemente con un trabajo garantizado no vas a solucionar ese tipo de cosas, pero hay otro elemento que yo creo que es potente y que de alguna u otra forma no está en la renta básica universal, porque como digo, bueno, estoy haciendo trampas con mi argumentación, si la renta básica universal la cogemos sola, evidentemente no está, pero entiendo que podríamos decir, renta básica universal con más cosas, pero en cualquier caso, solo con la renta básica universal no está lo siguiente, que es vamos a inocular principios y vamos de alguna forma a hacer pedagogía sobre lo que consideramos que es nuestro proyecto político, proyecto social, proyecto filosófico, ¿no? Que sería, por ejemplo, como estoy diciendo, trabajo garantizado y unos principios rectores claros, lo público frente a lo privado. Y yo creo que eso es muy potente, porque lo que estás haciendo es explicarle a la gente que hay que cuidar a los enfermos, aunque no sean tus enfermos, que hay que cuidar el medio ambiente, aunque esté muy lejos de tu vida y parezca que no te afecte, etcétera, etcétera. Y lo que estás haciendo es enseñarle a la gente que eso es importante, porque de otra forma es más complicado hacer pedagogía y lograr ese objetivo. Y pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué en España la sanidad pública está tan bien valorada incluso por gente de derecha, ¿no? Yo conozco a mucha gente de derecha que salió a defender las mareas blancas y tal, la sanidad pública, y en cambio en otros países como el Reino Unido la sanidad pública está bastante denostada. Esto se debe a que aquí, con sus fallos y sus deficiencias, tenemos una sanidad pública que funciona bastante bien y la gente la ha tocado, la ha experimentado, la ha sufrido, la ha gozado y la valora. Y dice, oye, no, esto es importante. Y vinculan rápidamente que la sanidad tiene que ser algo público. En Estados Unidos no ocurre así. Nosotros decimos, joder, para operarte apendicitis, lo público gratis y tal. Eso es como algo ya muy de nuestra propia naturaleza, cuando no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo creo que un trabajo garantizado que le dé potencia
a sectores como cuidados, que están totalmente invisibilizados, tanto de la vida en general, ¿no? Las personas y el medio ambiente, podríamos lograr que poco a poco la gente fuera vinculando que eso es una necesidad importantísima, que hay que cubrirla además desde lo público y que además debe ser gratuito cuando el servicio se ofrece a los usuarios, ¿no? Me he quedado sin micro. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, una de esas cosas que le cuesta a la izquierda institucional, una cosa que le cuesta nombrar o incluso situar en el eje de conflicto de clase, es todo lo relacionado con el cambio climático y la crisis ecológica en marcha, ¿no? En la segunda sesión del curso, Yayo Herrero estuvo hablando de la necesidad de un nuevo modelo económico que no estuviera basado en un crecimiento ilimitado. ¿Crees que que esta propuesta encaja dentro de un nuevo modelo productivo que fuera cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles, y si sería compatible esta propuesta con una puesta en cuestión radical de nuestra forma de producción de riqueza? Yo voy a decir lo mismo que antes, depende del uso que se le dé, ¿no? Es una herramienta, entonces tú puedes, como un cuchillo, utilizarlo para matar a alguien o para cocinar. Del trabajo garantizado podrías crear ejércitos de trabajadores que te esquilmaran todos los bosques, que te mataran a todos los animales que hubiera por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces depende de cómo se use, pero fijaos, hay una crítica que suele ser la del movimiento decrecentista, que dice: cuando tú creas puestos de trabajo estás aumentando el PIB, porque el Producto Interior Bruto, porque lo que estás haciendo es pagarle un salario a la gente, incluso tienes que comprar cosas y eso incrementa el PIB, ¿no? Y hay gente que confunde, yo creo que sin darse cuenta, crecimiento del Producto Interior Bruto con impacto medioambiental, porque es que no necesariamente tienen que ir de la mano. Es decir, si yo arraso un bosque, eso va a y luego vendo la madera, va a subir el Producto Interior Bruto, pero si puedo hacer que aumente el Producto Interior Bruto en la misma cantidad, ofreciendo servicios de educación o de cuidado a niños y niñas, y eso no incrementa tanto el impacto medioambiental. De hecho, podría ser incluso negativo si consideramos actividades como cuidado de la fauna y la flora, cuidado de los espacios verdes, control de los equilibrios ecosistémicos de todo tipo, cuando hablamos de reparación de materiales, reutilización de productos, servicios de reciclaje. Si creamos un ejército de trabajadores garantizados en esos sectores, que se podría hacer perfectamente y en nuestra propuesta, todo se ha dicho, en realidad estaríamos incrementando el Producto Interior Bruto, por lo que estoy diciendo, pero no incrementando el daño medioambiental que causamos a nuestro planeta, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues depende de cómo se articule. Desde nuestra propuesta, sin duda, no todo habría que dejarlo a la decisión de los vecinos y vecinas. Pues imaginaos un pueblo, yo que sé, que tiene mucha tradición taurina, entonces dice: oye, venga, vamos a hacer más de esto. Pues yo creo que de alguna u otra forma, cuando se articulara jurídicamente el trabajo garantizado, si es de nuestra perspectiva, ¿no? Y hablo en general de la izquierda, sobre todo la transformadora, decir: oye, no, trabajo garantizado en movimientos y en actividades taurinas, no, y actividades en caza, no, y lograr de alguna u otra forma blindarte contra utilizaciones perversas de lo que podría ser el trabajo garantizado. Y en el curso se ha estado hablando de otras como formas de democratización de la economía, como pueden ser el cooperativismo, o se ha hablado de los bienes comunes. Un poco yo creo que ya lo has contestado, pero ¿cómo te planteas que pueden encajar estas dos propuestas o estas propuestas? Yo creo que encaja, bueno, pues como comentaba al principio, dándole voz a todas aquellas personas que ya hayan identificado un proyecto útil para la sociedad y la estén realizando a través de cooperativas, de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones de vecinos, lo que sea, y van a ese espacio de decisión en el que yo he dicho y lo propone: oye, que esto o está funcionando o yo tengo una buena idea y tal, y entonces se somete a votación. Si se considera que eso es útil para la mayoría de la población, entonces se generan esos puestos de trabajo, porque hoy día una ONG cualquiera puede hacer exactamente lo mismo, pero con mano de obra financiada por el Estado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, generar puestos de trabajo en actividades que ya han sido, o que ya se están desarrollando, articulando a través de algún modelo social económico, alguna empresa, alguna cooperativa, etcétera, etcétera,
siempre que no haya rentabilidad privada, es decir, no se podría beneficiar el sector privado a partir de la financiación de lo público, porque si no sería una especie de robo o de parasitismo, pero entiendo que encaja bastante bien, en el sentido en el que sabemos que luego no sería muy fácil de articular, sería muy difícil de hecho, ¿no? También me parecen difíciles otras cosas como articular una sanidad pública al nivel que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Que eso, pues antes de que existiera parecía también una misión imposible, pero creo que si hubiese voluntad se podría hacer de forma que de alguna manera se avanzara en la consecución de esos objetivos. Joder, yo me imagino hoy día pues muchísimas actividades que se están realizando en el ámbito social, como digo, no capitalista, que necesitan mano de obra, simplemente, o necesitan financiación. En el Ayuntamiento de Madrid, bueno, ya no estoy trabajando ahí a partir de hoy, pero hemos implementado mecanismos de financiación para todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria. Entonces, joder, pues si el Ayuntamiento le sobra el dinero y tiene la posibilidad de financiar o de ofrecer facilidad de financiación a este tipo de colectivos y nos vienen y nos dicen que les viene muy bien, creo que lo mismo sería a través de un trabajo garantizado. Oye, te vamos a financiar directamente una persona que va a trabajar, que vas a formar, que va a adquirir conocimiento, que se va a socializar, que se va a conocer gente, que luego puede salir de ahí y generar su propio proyecto individual, porque ha aprendido ya de algo articulado en la que el Estado lo único que está haciendo es dar facilidades de financiación. Entonces, bueno, pues yo creo que, sin ser ningún experto en este tema, creo que podría venir bien, siempre que se articulara de forma adecuada y razonablemente bien, ¿no? ¿Y cómo serían los conflictos laborales del trabajo garantizado? Pues mira, nosotros hemos debatido mucho con los sindicatos y aquí ocurre lo de siempre. O sea, los sindicatos que están preocupados por sus trabajadores solamente les viene muy mal y están totalmente en contra del trabajo garantizado, porque claro, ellos dicen, mis trabajadores están cobrando más de 1.000 euros, que sería como la etapa inicial, entonces yo no quiero para nada que ahora me empecé a crear puestos de trabajo que pueden incluso competir con puestos de trabajo que ya existen. Estás haciendo la misma actividad y estás cobrando menos, que eso no es del todo así, porque nuestra propuesta, la podéis ver en el libro ya más detallada, es que el trabajo garantizado nunca sea para sustituir un puesto de trabajo en lo público, que tiene mucha mayor remuneración y mejor calidad. Por poner un ejemplo, en un colegio, si vas a meter un trabajador garantizado ahí, no va a hacer exactamente la misma tarea que lo que hace hoy día un maestro o un profesor, sino que haría pues actividades o educación complementaria y de apoyo, de clases de academia o de alguna otra forma que pues esté cobrando, pues en este caso 1.000 euros sin hacer exactamente la misma actividad que está haciendo la otra persona. Pero comentaba que espera, ya me he perdido. ¿Por dónde iba? Ha sido un día duro, ¿eh? Tengo que decir. ¿De qué estaba hablando? De los sindicatos, perdón, ya está, ya he recuperado el hilo. Entonces, hay otros sindicatos, claro, que son los que se preocupan no solo por sus propios trabajadores, los que estén afiliados a su propia organización o incluso que estén en su propio sector, sino por toda la clase trabajadora. Y entonces entienden que, joder, poner un salario mínimo a través de un trabajo garantizado, quizás a los que hoy día están trabajando en sectores en los que hay un sindicalismo fuerte, no le va a beneficiar mucho o nada. Pero al que está parado y que no tiene hoy día ningún tipo de ingreso y que está sometido a un mercado laboral totalmente precarizante, que la gente tiene trabajos de mierda, los que trabajan muy poquito tiempo al mes, si es que tienen la suerte de hacerlo, o tiempo de trabajo parcial, etcétera, etcétera, sí les viene bien. Entonces a esos sindicatos, cuando tienen una perspectiva más de clase, no solo de su propio ámbito, o sea, abrazan esta propuesta con mucho entusiasmo. Y yo creo que ya por último, para abrir el debate, has comentado que para financiarlo se tendría que tener soberanía monetaria. ¿Esto implica que para implementarlo tendríamos que estar fuera de la Unión Europea, tener otra Unión Europea, o cuál es la...? Claro, este es el kit de la cuestión, ¿no? Los teóricos del trabajo garantizado, como yo decía, lo tienen muy claro, dicen, como son todos del mundo anglosajón, todos tienen soberanía monetaria, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, dicen, perfecto, financiamos porque podemos crear dinero simplemente para financiar los puestos de trabajo. Habrá un límite, ¿no?, que será el de cuando se generen tensión inflacionista o de tipo de cambio indeseado, etcétera, etcétera, pero al menos esa herramienta la tienen.
Entonces nosotros, nuestra propuesta, no nos metíamos mucho en este fango, tampoco es nuestra intención. Nuestra intención fue, oye, pues vamos a explicar que esta propuesta de política económica se puede llevar a cabo como es, académicamente, técnicamente. Luego, cuando te metes en el terreno político, te vas a enfrentar a todo tipo de enemigos. Uno de ellos es, en este caso, pues el neoliberalismo de la Unión Europea, concretamente de la eurozona, que utiliza el Banco Central Europeo y, por lo tanto, la soberanía monetaria para reforzar su proyecto neoliberal. Por eso atacaron a los países del sur, por eso no dejaron a Grecia hacer lo que fuera, por eso permitieron que subiera la prima de riesgo en países como los nuestros antes del 27 de julio de 2012 para simplemente apretarnos las tuercas, y cuando ya dijeron, ostras, que nos estamos pasando, que Syriza parece que va a ganar elecciones, que ha surgido el 15M, ostras, que hay movimientos de ultraderecha por buena parte de Europa, dijeron, vamos a actuar, ¿no? Pero la prima de riesgo la bajaron cuando les dio la gana, y no lo hicieron hasta ese momento, 27 de julio de 2012, porque querían apretar el cinturón. Entonces tenemos un problema gigantesco ahí, porque no necesariamente hay que tener soberanía monetaria, sino un banco central que respalde nuestras políticas. Si nosotros queremos financiar una renta básica universal con soberanía monetaria, lo podemos hacer si el Banco Central Europeo pues nos diera esa facilidad y se ofreciera ello y ese apoyo. Igual que hoy día ocurre para bajar la prima de riesgo, que está el Banco Central Europeo creando 60.000 millones de euros cada mes, no para eso a familias y empresas más necesitadas, sino para que circulen por el circuito financiero a ver si de alguna otra forma ese dinero llega a la gente a través de un crédito y a través de un préstamo, ¿no? Pero evidentemente eso es un problema y ya, bueno, pues como digo, es del ámbito político, entonces no merece la pena que me detenga mucho en ello, pero se perfilan como dos posibilidades. Una sería: vamos a dar la batalla a la Unión Europea, vamos a intentar cambiarlo, vamos a intentar que no sea tan neoliberal, vamos a intentar convencer a los de allí, a los de acá, o los de cual. Hay soluciones intermedias, como vamos a hacer una coalición o una asociación, los países que tengamos cosas más comunes, pues yo que sé, los del Mediterráneo, una cultura similar, un modelo productivo similar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego estaría la otra opción, que es, pues mira, no me dejáis hacerlo desde la Unión Europea, que tenéis soberanía monetaria, pues entonces no quedará más remedio que salirnos del euro y articular nuestra propia moneda para financiar políticas como esta, ¿no? Yo abriría el turno de preguntas. Bueno, lo estábamos hablando un poco, pero mi pregunta iba dirigida un poco a lo que hablabais al principio de si eran complementarios la renta básica, un poco la comparación entre renta básica y trabajo garantizado. Y yo el problema que le veía al trabajo garantizado es que no mantiene la universalidad que tiene la renta básica, en el sentido que, bueno, sí que es universal, de todo el mundo tiene el potencial de este trabajo garantizado, pero sí que podría crearse cierto tipo de estigma, por ejemplo, del empleo garantizado, o una especie de espiral crónica como es el desempleo, pero en este tipo de trabajos garantizados. Y bueno, esa era la pregunta. Bueno, pues a nuestro grupo, a ver si cojo un poco el sentir, si no me lo decís. Como que nos surgía un poco la duda del derecho a la pereza, ¿no? Como esa obligación estatal, o esa, bueno, más que obligación, ¿no? Se plantea como esa opción, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento pues se puede dedicar? Porque claro, hablábamos que igual la crianza, sí que comentabas que estaba valorada en ese sentido a través de la comunidad o a través del Estado, ¿no? Pero que ciertas cosas como podía ser leer, dedicarse a viajar, ¿no? Otras cosas de alguna manera, ¿no? Y como así, incluso como broma, hablábamos de ciertos activismos, ¿no? Que, bueno, como me ha surgido el ejemplo de que igual mi activismo es hacer grafitis en la calle, ¿no? Entonces, porque hay activismos que tú me podrías contestar que están contemplados en esta opción, ¿no? Pero aún hay otros que no lo estarían, ¿no? Entonces, como planteábamos la opción como, no sé, igual me estoy explicando bastante mal, como alternativa con el tema de la renta básica, ¿no? Como que esto sí que dejaría opción a alternativas como ciertos activismos o ciertas necesidades o ciertos gustos personales que en esta opción por lo menos no parecía que estuviera, ¿no? Como si nos pudieras dar ahí un...
Bueno, aquí han surgido algunas dudas, ¿no? Varias, te comento. Una de ellas tiene que ver con resolver la cualificación de este tipo de trabajo garantizado. Ya todo el mundo conoce, no tanto en este país, aunque un poco sí, pero sobre todo en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en que se pueden crear unas sociedades paralelas, es decir, la educación pública, la sanidad pública en estos lugares, ¿no? Como anécdota, cuando sufrimos importantes recortes en educación, la Comunidad de Madrid propuso la participación de ONGs en actividades de apoyo a los alumnos, suprime el profesorado especializado y también se ha planteado cómo afecta o cómo resuelve el tema de los flujos migratorios, es decir, en qué condiciones o cómo participa la llegada de inmigrantes en este tipo de tareas. También otro compañero planteaba, estamos partiendo de la base de que va a haber trabajo para todos, o sea, vamos a tener trabajo garantizado para todos. O sea, conocemos las experiencias del comunismo real, ¿no? Es decir, nos inventamos los trabajos por aquello de estamos sometidos a la obligación de tener que trabajar. En tu última intervención planteabas incluso la posibilidad, entiendo yo, de aislamiento, es decir, ¿es viable un modelo económico transformador desde el aislamiento? O sea, si la Unión Europea no accede o no conseguimos transformar los parámetros en los que se está moviendo en el momento actual, pues tendríamos que procurarnos una soberanía monetaria o similar. Esto no es algo que ya intentaron en Grecia. Y por último, lo del caballo de Troya, es decir, la resistencia neoliberal a esta importante participación de lo público en la esfera social. ¿Cómo la contempláis o cómo se contempla desde el trabajo garantizado? Porque entiendes, y creo que es un buen razonamiento, que el trabajo garantizado puede ser un procedimiento de control, de aflorar economía sumergida, de control de los abusos, pero se va a dejar la economía neoliberal actual, que entremos en ello. ¿Ya? Bueno, pues muy interesante todas las cuestiones, ¿no? Yo voy a dar mi opinión y algunas sí están abordadas en la propuesta que nosotros hemos desarrollado y hay otras que, pues voy a ofrecer mi punto de vista y sin más, ¿no? Fijaos, voy en orden cronológico. La primera que habla de universalidad y si había, no sé si por aquí o por allí, la posibilidad de que se estigmatizara. Bueno, habría que definir un poco mejor lo de qué es la universalidad, porque si yo defino universalidad como todo el mundo que quiera puede trabajar, y entonces todo el mundo que no tuviera un puesto de trabajo va a tener siempre ese derecho, entonces yo considero que el trabajo garantizado es universal. O sea, sé que no vas por ahí por lo del estigma, pero yo diría, oye, pues esto es tan universal como la renta básica universal, por ejemplo, que defienden los compañeros de Cataluña, lo de la renta básica, que dicen, oye, es que si lo financiamos con una reforma fiscal, en realidad lo que estamos haciendo es detraer recursos del 20% más rico de la población hacia el resto de la población, porque a
lo mejor Botín pues gana gana una renta básica, pero aporta 10, entonces en realidad está perdiendo. Y yo diría, bueno, entonces ya no sería universal en el sentido más puro de la palabra, pero es cierto que si Botín de pronto fuese pobre, se acabaría beneficiando de la renta básica universal. Pues lo mismo aquí, una persona el más rico del mundo pierde su empleo, pues podría acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Pero como sé por dónde vas, pues te comento que es una de las desventajas más importantes del trabajo garantizado, sin duda, ¿no? Porque sería como crear un ejército de personas que están señaladas porque tienen un salario mínimo. Entonces tú sabes que esa persona está, al fin y al cabo, cobrando un salario mínimo. Eso tiene un problema que yo digo, bueno, pues habría que relativizarlo. Desde luego, mejor que lo que hoy día hay ya es un avance. Mejor que tener un ejército de parados que no tiene ningún tipo de ingreso o que tiene unas condiciones laborales inferiores al menos a 1.000 euros, ya es. Lo que sí te digo es que el trabajo garantizado en absoluto resuelve el problema de que ya no tenemos un ejército de parados, ahora lo tenemos de salarios mínimos, de trabajadores de salarios mínimos que además están realizando una labor que tú ya en el centro de trabajo estás viendo que no son como los convencionales. En cualquier caso, esta jerarquía existe en cualquier espacio hoy día, ¿no? O sea, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ahí están los ujieres y los secretarios que tienen pues una condición pues, funcionarial inferior, todo el mundo sabe quiénes son, y no considero que por eso deban recibir un trato peor ni que se estén estigmatizando. Pero entiendo que esa posibilidad exista y el trabajo garantizado no lo resuelve de ninguna forma, ¿no? El tema del derecho a la pereza, bueno, o sea, comentabas activismo, leer, viajar. Yo lo entiendo de la siguiente forma, sobre todo si ya estamos en el horizonte al que me refería de, oye, pues ¿por qué no tenemos un trabajo garantizado de 4 o 5 horas al día? Entonces en ese hipotético caso yo te diría, hombre, tenemos tiempo de leer y de hacer activismo en el resto del día. Que si nos vamos a lo más probable y más cercana propuesta de 7 horas al día, pues sigo considerando que tiempo hay para hacer este resto de actividades, considerando que además hay también fines de semana, que hay también otro tipo de día y de descanso, etcétera, etcétera. O sea, entiendo que eso ya pues responde un poco a la visión de cada uno, pero yo entiendo que hay suficiente. Teniendo en cuenta lo siguiente, que creo que es una visión muy egoísta, o a mí se me antoja egoísta en el sentido de, bueno, es verdad, pues yo quiero leer y tal, pero dedicarte todo el día a lo que a ti te gusta sabiendo que hay necesidades sociales, ecológicas por resolver que nos afectan a todos y a todas de alguna forma, pues es verdad, a lo mejor a mí me da igual que haya gente muriéndose de hambre en África, quiero decir, que no me afecta directamente, o que haya un agujero de ozono en la otra punta del planeta, o que estén matando animales en la otra punta del planeta, pero en realidad hay necesidades que no están cubiertas. Entonces yo creo que sería muy egoísta cerrar los ojos y decir, no, yo voy a lo mío, yo no voy a preocuparme por lo que ocurre fuera de mi vida, y por lo tanto yo creo que algo de nosotros tenemos que dar al común, porque si no, yo creo que no tiene sentido la existencia, al menos desde un punto de vista de izquierda. El tema de la cualificación, evidentemente hay un riesgo, nosotros lo identificamos en nuestra propuesta, bueno, en nuestros debates, que tuvimos un montón de sesiones, y se nos ocurrió resolverlo de la siguiente forma. En la propuesta jurídica, que de esto entienden más mis compañeros, yo no lo entiendo, se puede articular de la siguiente forma, y es, no se puede generar un puesto de trabajo garantizado si eso supone una disminución del del sector de los empleados públicos convencionales. Entonces, si tú pones esa cláusula ya en tu propio armazón jurídico, te estás protegiendo frente a la posibilidad de precarizar el sector público hoy día convencional, que tampoco hay que idealizarlo, porque en la universidad yo tengo compañeros que son doctores y están trabajando por 800 euros y haciendo jornadas de 40 horas o incluso más, que a veces pensamos, el sector público está muy bien pagado y el privado menos. Ya esas cosas no están tan claras, al menos en el ámbito de la universidad y en otros del espacio público, ¿no? El tema de la inmigración nosotros lo resolvimos de una forma muy sencilla. Bueno, esto ya lo resuelven los teóricos del trabajo garantizado y dicen, creo que aquí hay una diferencia en términos de relato y de discurso y de filosofía con la renta básica universal bestial, y es el siguiente.
si alguien viniera a decir, no, es que el trabajo garantizado sería para todos, está pensado para todo el mundo, independientemente de que venga de la otra punta del planeta. Ya luego veríamos cómo poder pues bueno, regularizar su situación, pero la idea es que para todo el mundo, que no hace falta tener nacionalidad española, ¿no? Si alguien dijera, joder, pero esto es muy vasto, va a venir una persona de fuera a quitarnos el trabajo o a quitarnos los recursos y tal. La respuesta es muy sencilla, se dice, ¿qué problema tienes tú a que venga una persona de otro país a trabajar por el bienestar de tu comunidad? O sea, que yo creo que ese relato es muy potente, porque igual que es mucho más difícil convencer a alguien, sobre todo de esta filosofía, que viene y dice, va a venir alguien de otro país y le vamos a dar una renta sin hacer nada. Eso es muy difícil de combatir. Podamos estar o no de acuerdo en que eso es adecuado o no, pero lo que seguro que no discutimos es que hay un montón de cuñados que te dirían que eso es una barbaridad, que se vendría a todo el mundo, efecto llamada brutal. Cuando tú le dices a esa misma gente que qué problema tienen que venga la gente de fuera a trabajar en nuestro país para mejorar nuestro servicio público, nuestro bienestar, etcétera, etcétera, creo que cambia la cosa y deja en buen lugar la propuesta del trabajo garantizado, ¿no? Y luego el tema ha salido también de si hay suficientes trabajos, de la economía del comunismo real, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hemos estimado posibles puestos de trabajo en número, ¿no? Y solo mirando la encuesta del empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, vemos que en cuidado de niños y niñas en el ámbito doméstico y no se remunera y tal, se dedica el número de horas equivalente a la generación de 1.400.000 puestos de trabajo a jornada completa. Esto no quiere decir que con la propuesta de trabajo garantizado se tuviese que crear todas esas horas de trabajo en casa convertidas en puestos de trabajo, pero te va dando una idea de la cantidad de trabajo que se realiza en el ámbito doméstico para cuidar a niños y niñas y que podríamos traspasarlo a la esfera pública con cuidados en escuelas infantiles de cualquier otro tipo y que crearíamos muchísimos puestos de trabajo. Hay estudios de asociaciones ecologistas, y de esto Yayo sabe, por ejemplo, muchísimo, que revelan que solo en el cuidado de los bosques, que quiere decir no solo, oye, pues vamos a reforestarlos cuando se queman, no, es cuidar los equilibrios ecosistémicos, que estén cuidados suficientemente para que no ardan a la primera de cambio, etcétera, etcétera, sería necesario solo en la península ibérica casi 1 millón de puestos de trabajo a jornada completa. Y es que si nosotros no nos ponemos a pensar en actividades que redunden en beneficio ecológico, teniendo una amenaza de cambio climático aquí, no solo a la vuelta de la esquina, sino que ya está, o sea, a mí se me ocurre que trabajo, nos faltarían personas para poder intentar mitigar el enorme problema ecológico que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, a mí no se me antoja difícil encontrar puestos de trabajo que redunden en beneficio de la gente. Otro ejemplo. Estamos acostumbrados a pensar en el colegio, el profesor y 30 alumnos, pero eso, si lo reducimos el ratio a la mitad, generamos el doble de puestos de trabajo. Y he dicho a la mitad por ser moderado y prudente. ¿Por qué no tenemos un profesor para cada persona? Como Aristóteles hacía con Alejandro Magno, y mira a Alejandro Magno luego la maravilla que pudo hacer en su época, ¿no? O sea, si nosotros cambiamos el chip, a mí se me ocurre que podríamos tener puestos de trabajo para todo el mundo y haciendo un bien comunitario importante. La calidad de la educación mejora si solo la recibes tú o la recibe menos gente, ¿no? El tema del aislamiento, o sea, bueno, y el tema de Grecia, yo diferenciaría lo que supone ser un modelo aislado, como por ejemplo le ocurre a Cuba o a Corea del Norte por cuestiones diversas, de lo que sería simplemente tener soberanía monetaria. O sea, yo simplemente he dicho, oye, pues si la Unión Europea no nos deja, pues a lo mejor hay que pirarse, que no sería mi opción preferida, por cierto, pero eso no significa aislarse. O sea, el Reino Unido está así, Estados Unidos está así, la inmensa mayoría de los países del planeta están así, y no por eso aislados, tienen relaciones comerciales, sociales, culturales con el resto de países, y lo único que ha cambiado es que ellos producen el propio dinero que utilizan, no hay ninguna diferencia. Has comentado lo de Grecia, y yo diría aquí, bueno, pues eso fue una batalla que se perdió, pero no necesariamente se tenía que haber perdido. O sea, yo creo que la correlación de fuerza en absoluto les era favorable y entonces acabaron cediendo, ¿no? En parte un poco como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto. Pero ya aprovecho y meto ahí. Pero
pero yo creo que no necesariamente era así, entonces, bueno, pues solo comentarlo. Y por último, que me estoy enrollando mucho, creo, o sea, decía, ¿se van a dejar que le metamos un caballo de Troya y tal? Pues seguramente no, o sea, seguro, no seguramente, seguro que no, y eso es lo que hacía referencia yo al final, ¿no? Yo aquí puedo hablar de la promesa de trabajo garantizado, igual que otra persona podría hablar de la renta básica universal, y suena muy bonito, técnicamente factible, se puede financiar, nos parece que tiene ventajas muy buenas para la mayoría social, pero si a los de arriba no le conviene y ninguna de las dos propuestas creo que le conviene, van a intentar por todos los medios que no salga adelante, ¿no? Está conveniendo más, yo creo que lo de la renta básica. Yo también. Apostando muy seriamente por la renta básica, porque no cuestiona, no le da ese plus. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es una visión de derecha que dice, pues le damos una renta básica a los que se están quejando y ya no se quejan, y yo sigo manteniendo mis privilegios y un sistema injusto y tal, ¿no? Pero, o sea, no creo que sea esa la renta básica universal que defendemos desde la izquierda. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. A mí me parece súper interesante y voy a intentar aportar algo coherente porque es un tema apasionante y a veces es difícil como articular las ideas. No sé, yo tengo algunos problemas, o sea, creo que quizás no se está haciendo la incidencia necesaria, que pueden ser medidas complementarias, y acabamos como sirviendo una especie de juego binario, ¿no? Tan que le gusta tanto a los medios y a los debates como tan simplista de vamos a por una o vamos a por la otra, y o sea, creo que eso como que está lastrando la posibilidad de cambios usando ambas herramientas, y me parece que a veces como que estamos contribuyendo a eso, ¿no? Y de hecho, bueno, uno de los artículos que nos han pasado tuyos, que bueno, ya era bastante conocido ya, que se cita argumentos contra la renta básica universal abunda un poco, ¿no? Para mí en este problema de dificultar una mirada más global y no este binarismo de somos de un lado, somos del otro. Yo le veo algo a la renta básica universal que no le veo al trabajo garantizado, que creo que tiene una capacidad más disruptiva, digamos, como más disruptiva, como más rompedora, y una premisa que sí que creo que habría que revisar, ¿no? Tú has dicho antes como que eso de por nacer tienes derecho a una renta. Yo entiendo que tener las necesidades básicas materiales cubiertas sí, es un derecho, o sea, es un derecho humano, es un derecho económico y social, digamos, ¿no? Y que en el momento en el que se promulgaron, digamos, estos DESC, estos derechos económicos, sociales y culturales, la convención es de los años 60 y demás, llega un momento de desarrollismo, de productivismo, donde había trabajo. Entonces me parece que sí que sería interesante revisar cómo llegamos, cómo cubrimos estos derechos humanos, el derecho humano a la subsistencia, en este panorama. Y me parece que la renta básica universal, al desligar la supervivencia, el cubrir estos derechos humanos del mero acceso al empleo, avanza en esa puesta en cuestión, ¿no? Por otro lado, como que al final el trabajo es una forma de acceder a la riqueza material solo para los pobres, porque hay un montón de gente que sin trabajar tiene esos derechos, tiene esas necesidades básicas cubiertas y mucho más, ¿no? Entonces me resulta un poco problemático también cuestionar si solo por el hecho de nacer tienes derecho a cubrir esas necesidades básicas, cuando hay muchísima gente que solo por el hecho de nacer en una determinada familia o clase social tiene ese acceso, tiene cubiertas esas necesidades básicas, ¿no? A ver, tenía más cosas, un momentito. Y luego también como que capto, o sea, va a sonar un poco, no sé si brusco, ¿no? Pero un poco como cierto paternalismo a veces al incidir tanto en que las personas hay como que explicarles que tienen que hacer algo para aportar a la comunidad y presuponer que el hecho de tener una renta básica universal nos vuelve individualistas, ¿no? Como, o sea, yo creo que hay algo que te lleva mucho a individualismo, que es estar trabajando todo el puto día y no tener tiempo para hacer nada más, ¿no? Más que llegar a casa a ver la tele y desmayarte. Y que bueno, que como has dicho también con el trabajo garantizado, como que es una herramienta más, o sea, ni te hace más individualista ni te hace menos, ¿no? Entiendo como que es más una liberación del tiempo incluso. Luego he estado leyendo los textos, ¿no?, que nos han facilitado y me preocupa un poco, como hay un texto que es una propuesta más clara, no recuerdo cuál es el título, ¿no?, y que habláis como de una jornada completa, como 3 niveles de salario, ¿no?, y como al menos cualificado le corresponden como 800 y pico euros brutos por una jornada completa. Entonces mi pregunta es,
o sea, como es la precariedad más absoluta y al final acaba siendo segregacionista, digamos, en cuanto que tú seas poco cualificado, responde también a una cuestión de origen social en muchas circunstancias, ¿no? Entonces se está reproduciendo una segregación social, no sé, aunque sea con digamos, con esta garantía del trabajo, ¿no? Pero que no es muy distinta a lo que se cobran en el mercado público, digamos, privado, o sea, en el mercado laboral privado, un salario poco cualificado, pues esos 700 euros al mes por netos, por 35 euros, es realmente poco para sobrevivir en este mundo de ahora. Respecto al tema de los cuidados, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que si se garantiza el empleo desde el Estado se puede intervenir en que haya paridad, me parece muy interesante. Ojalá fuese posible. El tema es que también si generas dos mercados de trabajo diferenciados en el que uno es más pago que el otro, digamos, y está como más cualificado y precisa, no sé, como que quizás acabas reproduciendo lo que ya pasa, pues que más funcionarias mujeres, que no sé, o sea, estoy pensando por ejemplo en Uruguay, que hubo un sistema nacional de cuidados súper interesante, ¿no? que se implementó y externalizaron un poco el trabajo de cuidados para que fuese remunerado, para liberar a las familias, pero al final lo acaban haciendo masivamente mujeres también, ¿no? Que es como, entonces un poco cómo combatir esas sinergias si ya hay dos mercados de trabajo diferenciados, ¿no? El privado, sí, como el privado al que se accede si lo consigues y el garantizado al que se accede si no lo consigues. Hola, bueno, aquí hemos estado un poco hablando del tema de la inflación, del problema de generar tanto dinero, tanta liquidez y luego asociado también a esto el mantener un poco la relación salarial en el centro de la sociedad y asociado a modelos de consumo y sobreconsumo, ¿no? que tenemos. Entonces, cómo toda esa renta disponible, ¿no? que se genera, como evitar que se dedique a mantener el sistema de sobreconsumo, de la obsolescencia, bienes efímeros, este tipo de cosas, ¿no? que realmente el problema con el planeta, vaya, no tanto el tema de los bosques, sino el modelo de consumo, ¿no? capitalista que tenemos. Muy interesantes también, nos estamos metiendo ya en un nivel de detalle y de abstracción interesante, voy otra vez en orden cronológico. La disputa esta de que eran contradictorias, y han mencionado un artículo que se llama 7 argumentos contra la renta básica universal, que fijaos si es provocativo, ¿no? ¿Por qué fue esto así? Porque yo llevaba escribiendo de trabajo garantizado mucho tiempo, y no me hacía caso nadie. O sea, nadie lo leía, nadie me daba feedback y yo decía, joder, pues a mí esto me parece interesante. Y entonces yo seguía escribiendo y tal. Cuando saltó a los medios la renta básica universal de Podemos, cuando se presentó a las elecciones europeas, todo el mundo hablaba de la renta básica universal. Y entonces dije, esta es la mía, voy a decir que hay algo mejor, porque claro, desde mi punto de vista, pues decía, esto también está guay. Y de hecho creo que es mejor, eso es lo que decía. Entonces puse un artículo totalmente provocativo para que los de la renta básica universal lo vieran. También el hilo conductor del artículo era provocativo por la idea y bueno, me funcionó. Tuvo un coste importante porque evidentemente marcó como una diferencia bestial entre una cosa y otra cuando no necesariamente tiene que ser así, pero yo digo, o sea, hago mea culpa, pero al mismo tiempo digo que es que si no había otra forma de que se hablara de esto, ¿no? Claro, decías, es que esto te da el derecho a garantizar la asistencia material, ¿no? Y yo digo, ese no es creo lo que tú estabas pensando, porque el trabajo garantizado también. Tú tienes siempre el derecho de trabajar, otra cosa que esté vinculado al trabajo y para recibir una renta, pero tú la existencia material la vas a tener siempre garantizada. Otra cosa va más allá de lo que luego creo que era lo que tú querías hacer mención, que era que no necesariamente tiene por qué haber esa obligación de trabajar. Y mencionaba de forma muy acertada que hay ricos y hay gente que sin trabajar está teniendo un nivel de vida, además no de 650 euros mensuales, sino a todo
o 3, ¿no? Y te digo, eso no lo resuelve el trabajo garantizado, ni mucho menos. También es verdad que no lo resuelve la renta básica universal, por lo que acabo de decir, ¿no? 650 euros no te da para ser el más rico del mundo como lo pueden ser algunos de ellos, ¿no? Y decías, y yo aquí sí que no estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, ¿no? Que yo presupongo que hay individualismo, pero yo estoy seguro que lo hay. No que la culpa sea del ser humano. Yo creo que el ser humano no es individualista por naturaleza. La culpa es del sistema económico capitalista, en el que estamos todos socializados y estamos totalmente impregnados de sus valores. Y yo entiendo que gente que estamos aquí reunida, pues tenemos una formación y una visión que nos hace pensar que hay un mundo más allá de comprar solo ropa, de preocuparnos por lo que nos ponga la televisión, etcétera, etcétera. Pero allá afuera hay un mundo que no en absoluto está midiendo la sociedad en los mismos términos que la medimos nosotros. Y se me ocurre muchísima gente, amigos míos, en los que, bueno, pues están en una filosofía de vida porque se la han inoculado y la han absorbido y están totalmente, son víctimas de ello, que si le das 650 euros no se van a poner a trabajar para el común. O sea, yo eso estoy totalmente convencido y no los culpo a ellos, insisto, los culpo a un sistema que está pues mandando mensajes todos los días de a ti te da igual, no te preocupes porque haya gente que se esté muriendo de hambre, no te preocupes por no sé qué, y está diciendo compra, preocúpate por la imagen, Entonces yo sí entiendo que una renta básica universal tendría que venir aparejada necesariamente con una pedagogía, un sistema educativo y filosófico en el que le digamos a la gente, oye, está muy bien que tenga la existencia garantizada, pero ten en cuenta que aquí hay otras cosas importantes en esta vida que intenta contribuir a mejorarlas. O sea, es solo eso. Y creo que con el trabajo garantizado de alguna u otra forma se consigue. En plan de, oye, muy bien, vas a tener la existencia material garantizada a cambio de que aportes con tu valor y con tu conocimiento al común, porque es la mejor forma de que la gente entienda que eso es lo útil, lo importante y que al fin y al cabo hay que hacerlo y que merece la pena hacerlo. También te doy la razón en lo de los 800 euros, que por cierto, esto es muy gracioso, porque yo siempre pongo el ejemplo de los 1.000 euros, ¿no? A pesar de que luego la propuesta es diferente por lo que has comentado. Cuando voy a Madrid y hablo de esto, o cuando voy a Donosti, o cuando voy por el norte y tal, me dicen, con 1.000 euros no llega nada. Cuando voy a Almería, cuando voy a Badajoz y lo digo, dicen, joder, 1.000 euros, me da para mucho. Y esto es muy importante porque no es lo mismo 1.000 euros en un sitio que en otro, y creo que ese es un problema que no resuelve la renta básica universal ni el trabajo garantizado. Pero sí lo resuelve lo que yo comentaba al principio. Una renta básica universal en especie lo resuelve, porque solo por el hecho de haber nacido ya tienes la capacidad de tener un alojamiento, de tener una suficiente energía en tu casa para no morirte de frío ni de calor, alimentación, etcétera, etcétera, y no estás jugando con el dinero, que al fin y al cabo el dinero es toma esto y búscate la bichuela en un mercado capitalista en el que ellos son los que tienen el poder para aumentar los precios y tú vas a salir perdiendo cuando a ellos les dé la gana de aumentar los precios, como ocurre ahora con los alquileres, ¿no? Una renta básica universal no resuelve para nada el problema del alquiler, sobre todo en Madrid, ¿no? Y decías lo de los 3 niveles, y es cierto, o sea, es muy poco y yo no estaba de acuerdo con los 3 niveles. O sea, yo creo que hay que hacer uno. Lo que pasa que en el debate que tuvimos, pues salió ganando que, oye, que no es justo que el que se dedica a hacer una labor que sea muy, muy, muy básica cobre exactamente lo mismo que el que hace un poquito más, porque estamos pensando en trabajo garantizado también para ingenieros, para médicos, y entonces decíamos, no, tienen que cobrar algo más. Yo creo que era un error, que deberíamos haberlo hecho a 1.000 en la propuesta, pero al mismo tiempo te digo, nos vino bien para algunas preocupaciones como las que he comentado y otras del dinero. O sea, nosotros utilizamos esa cantidad para estimar el coste y por lo tanto la financiación que tenía que haber. Y bueno, luego iba mi hermano hablando de esa propuesta y le preguntaban en la sexta noche, ¿y cómo financia esto? Entonces él usaba los cálculos con unos importes reducidos para que salieran bien y no te dijeran, estás chalado perdido, esto no se puede financiar, ¿no? O sea, que estaba ya un poco aterrizado en las posibilidades prácticas de llevar a cabo la propuesta, porque si no de otra forma no íbamos a poder venderla, nos iban a tachar de utópico y bueno, ya lo hacían en cualquier caso. El tema de inflación es súper interesante. Lo que ocurre es que no creo que tengamos tiempo de hablarlo, porque daría para una sesión entera. Solo voy a comentar lo siguiente. A nosotros nos han mentido mucho cuando nos han dicho, es que si tú creas dinero se genera inflación o los precios se disparan. A ver, las hiperinflaciones que ha habido en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, nunca, jamás han sido por crear
crear dinero. Han sido porque ha habido crisis agrícola, por cambios de sistema como en la Unión Soviética, por guerras mundiales que acaban con Alemania y su aparato productivo y por lo tanto hay escasez de alimentos. Cuando hay escasez de alimentos y de productos, los pocos que venden dicen, le voy a aumentar mucho el precio porque lo poco que vendo le tengo que sacar mucho partido, ¿no? Y lo de generar dinero se rompe muy fácil diciendo, oye, que es que todos los días se crea dinero. Joder, lo que pasa es que lo crea el sector privado. Claro, así ellos dicen, toda esta cantinela neoliberal, es que el dinero del sector público, si lo generas de la nada, te crea inflación. Y digo, mire, ¿qué pasa con el sector privado que lo está creando todos los malditos días? Cuando los bancos dan crédito se está creando dinero. Y eso parece que no es inflacionista, ¿no? Evidentemente, podría ser inflacionista si hubiese mucha cantidad de dinero que no estuviese asociada a la capacidad productiva. Y me explico de la mejor forma posible que me permite el cansancio que llevo hoy encima, que sería, imaginemos que tenemos aquí, llega alguien y nos da muchísimo dinero a todos nosotros. Y entonces decimos, qué bien, nos ponemos muy contentos y salimos fuera a comprar. La teoría que es más común, que es más conocida, te diría, el vendedor de muebles o de la cerveza va a decir, oye, ¿cuánta gente me viene aquí con mucho dinero? Pues como se lo pueden permitir, aumento los precios. Esta es la historia de siempre, que es solo parcialmente falsa, solo parcialmente verdadera. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hoy día en realidad es que esos vendedores están deseando que entre gente en sus tiendas, porque no tienen toda la capacidad productiva al máximo. Es decir, que si tienen 10 máquinas para producir cosas, no están las 10 funcionando, están 6 o 7. Porque ¿para qué van a producir muchas cosas y luego no lo pueden vender? Está ligado con lo que luego has comentado, ¿no? Entonces, como no lo pueden vender todo lo que producen, no producen a toda máquina. ¿Qué ocurriría si vamos nosotros, que salimos de aquí con mucho dinero ahí, y decimos, pues mira, vamos a comprar? El tío diría, oye, en vez de aumentar los precios, que puede provocar que mis clientes se vayan a otro competidor, lo que voy a hacer es poner la 7ª máquina a funcionar, la 8ª máquina a funcionar, porque para ellos es un coste que esté inactiva, han invertido dinero, eso tiene un coste de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si ponen a funcionar la máquina, producen más cosas y por lo tanto se está generando empleo, porque tú tienes que poner a alguien a funcionar esa máquina, que la repara, que la mantenga, que la limpie, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo está incrementando la producción. Y no necesariamente aumenta la inflación. Solo aumenta cuando estás poniendo ya la 9ª máquina a funcionar, la 10ª máquina a funcionar, y dices, mejor que comprarme una máquina nueva es incrementar los precios. Y es ahí donde está el problema. Acabo, la economía española, ese índice está en el 73%, o sea que estábamos en torno a entre la 7ª y la 8ª máquina, o sea que aquí hay mucha capacidad para crear dinero y que no aumenten los precios. Y termino con el tema del sobreconsumo. Claro, ni la renta básica universal ni el trabajo garantizado abordan esto, evidentemente. O sea, la gente tiene dinero y entra a formar parte del engranaje del sistema económico capitalista de consumo y vas a consumir lo que producen en la otra punta del planeta, torturando prácticamente a los trabajadores allí, vulnerando todo tipo de derechos no solo de los trabajadores, sino medioambientales, del consumidor, de higiene, etcétera, etcétera, y eso es un problema. ¿Cómo se podría articular eso? Pues con otra serie de políticas, sin ninguna duda, pero también hay otras formas, que por cierto, esto es muy pesado, pero en el Ayuntamiento de Madrid intentamos llevar a cabo un programa y no tuvimos suficiente correlación de fuerzas para hacerlo, y era la siguiente. Nosotros queríamos crear una moneda, por cierto se iba a llamar Madroño, muy original todo, que iba a ser canalizada a la gente a través de comportamientos ejemplarizantes. Entonces, si la gente reciclaba, le íbamos a dar moneda. Si la gente necesitaba ayuda, le íbamos a dar ese tipo de moneda, los madroños. Si la gente utilizaba el transporte público, sobre todo con lo que hoy día hay, le damos esa moneda. ¿Y qué pasa? Que luego solo la podrían utilizar en productos de comercio justo, en productos que se haya demostrado que están respetando los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y nosotros creíamos que eso era muy potente. Si eso imaginaos que lo hacemos con el trabajo garantizado o incluso con la renta básica, que es, oye, 650 euros, pero una parte van a ser en madroño o lo que sea, para que me entendáis, pues de alguna u otra forma se va avanzando ahí, pero ni que decir tiene que no vamos a resolver el problema, que esto merece un cambio pues radical, de una transformación bestial del modelo energético productivo, que ya se hace pues combatiendo ya el capital en todos los sitios del planeta, que no es nada fácil, ¿no? Carmena, queremos madroños. Olvidaos. ¿Qué tal? Estamos ya en hora. Si alguien quiere alguna cosa, ¿sí?
Pues a mí es una cosa, como un par de cosas muy concretas que me asaltan, y es uno, ¿qué pasaría con empresas que están pagando más dinero, más de 1.000 a sus empleados? O sea, si eso no serviría para que se regule a la baja el salario, ¿sabes? Como que bajar, digamos, si ese es el salario mínimo, pues bajamos, ¿no? Para que todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo se contempla eso? Vaya. Y la otra es, con el tema de la globalización que ha salido antes, el tema migratorio, ya no es solamente cómo se haría con la gente que viene, sino para mí el problema ahí es cómo regulas empresas que se van, que en realidad ya se están yendo, ¿no? A Asia, pues mano de obra muchísimo más barata. Si tú pones ese salario mínimo de 1.000 y hay empresas que no quieren pagar eso, pues evidentemente se van a ir y se están yendo, vaya. Entonces, como esas dos cositas. Ninguna rápida, sí. Así, a lo mejor es un poco redundante, pero es como, o sea, bueno, así analizando un poco todo, sí que me parecían compatibles, la verdad, el tema del trabajo garantizado de la renta básica, pero es como que mi sensación me quedo es como que la única, no planteas alternativa a no trabajar, es decir, como todos aquellos trabajos que se realizan, es verdad que muy centrado en los cuidados, pero que no están remunerados, solo planteas como darle una vuelta de tuerca al sistema público y hacerlos, visibilizarlos por el medio del trabajo, pero ¿cómo intentar no plantearlo desde una regulación total de cualquier actividad humana? No sé si me he explicado. Es decir, es que lo más que me sale es los cuidados, ¿no? O sea, no todo tiene que ser que alguien, o sea, yo vaya a trabajar y contratemos a alguien para que cuide de mis hijos o de mi familia, sino que yo tengo una alternativa para no trabajar y poder hacerlo. ¿Sabes? No sé. Claro, el que cuida sin que tenga que estar pagado el Estado, o sea, que el Estado esté de por medio. No sé si alternando, es decir, una... Joder, es que a lo mejor me he explicado bastante mal. Pero es decir, que no todo entre el Estado a regularlo de manera monetaria. Es decir, que hay muchos trabajos que no tienen que estar, o muchas labores que no tienen que estar monetarizadas, y la única opción que tú planteas es que sea el Estado el que lo regularice. Entonces, ¿cómo, si habría otra opción que no sea regularizar toda actividad humana? Bueno, pues voy a la carga aquí un poco. Hacías un razonamiento de que el salario podría bajar en empresas que pagan más de 1.000, pero yo no lo acabo de ver, porque si no estaría bajando ya. Es decir, la lógica o la teoría económica te dice que como hay hoy día muchos parados, pues el que está trabajando tiene miedo de perder el puesto de trabajo porque hay mucha gente que quiere sustituirlo, ¿no? Y entonces, como tiene miedo, dice, por favor, bájame el salario, pero no me eches, porque hay mucha gente que quiere, ¿no? O sea, el proceso inverso no ocurre, desgraciadamente. Ojalá ocurriera, ¿no? Que pudieras pedir aumentos salariales con un ejército de parados. Entonces, lo que ocurre es que como el ejército de parados te lo has cargado con el trabajo garantizado, pero tampoco te lo has llevado a ser unos trabajadores de 800.000 euros mensuales, sino que lo que ocurre es que tienen 1.000 euros. Entonces sigues teniendo un suelo. Esto es importante porque actualmente el suelo sería el desempleo, entonces tu peor alternativa es no tener ningún tipo de ingreso. Ahora, con un trabajo garantizado, tu peor alternativa sería tener 1.000 euros. Entonces tampoco se está empoderando tanto la clase trabajadora como para ir luego al empresario y decir, oye, pues págame 2.000 euros, que sería esa lógica, pero tampoco ocurre lo contrario, que era un poco el razonamiento que tú decías, ¿no? O sea, los trabajos que hoy día no se han bajado más el salario es porque, o sea, la culpa no la tiene el desempleo, o sea, la culpa, la responsabilidad no es del desempleo, porque si no, habrían bajado todo lo posible. O por decirlo de otra forma, todos los salarios han bajado todo lo posible, salvo donde hay capacidad de negociación, fuerza sindical y, bueno, pues otro tipo de sectores que están más protegidos, de la competencia, etcétera, etcétera. Pero el camino inverso no lo veo, ¿no? Y decía, las empresas se van si se paga más salario. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera es 1.000 euros, pues yo creo que cualquier empresa se lo puede pagar. Esto es un poco el razonamiento que hacía antes, ¿no? Si ponemos 2.000 euros, pues hay empresas que no lo podrían pagar. Y hay otras que dirían, antes de pagar 2.000 euros me voy, ¿no?
y al mismo tiempo, pero creo que 1.000 euros es más que asequible para cualquier empresa. Pero luego hago otro argumento, digo, oye, no todas las empresas se pueden ir, que aquí también no la dan con queso cuando dicen, es que si suben los impuestos, si suben los salarios, se va la empresa. Digo, me gustaría ver cómo se llevan el Santander o las sucursales en un helicóptero y se llevan a otro sitio. Me encantaría ver cómo cogen un helicóptero y se llevan las sucursales de cualquier otro tipo de banco, se llevan las tiendas de las gasolineras directamente o las tiendas de Inditex. ¿Por qué digo esto? Porque el negocio está aquí. El negocio está aquí, esas empresas no se pueden ir, o sea, no tiene sentido, la gasolina está ahí porque la gente pasa por ahí y llena el automóvil de gasolina, la sucursal está ahí porque la gente va de paso ahí, saca el dinero, pide préstamos, etcétera, etcétera. Inditex está ahí para que la gente pase y tal, o sea, es un negocio vinculado al territorio, no es como Amazon, no es como Apple y otras pues empresas tecnológicas que sí tienen más capacidad de operar fuera del territorio, pero la mayoría de las empresas van ligadas al territorio, entonces no tienen tan fácil, pues me voy, no. Si fuera ese razonamiento cierto, todas las empresas estarían ya en el país que menos salarios paga y que menos impuestos paga, y no, las empresas están precisamente en los países que más salario hay, o sea, que más elevado es el salario. ¿Por qué? Porque Inditex quiere ir al sitio donde la gente tenga dinero para que le compre las cosas, o sea, eso es que es tan evidente que a veces me preocupa mucho que nos hayamos tragado esas mentiras. Al mismo tiempo te reconozco que hay actividades que sí se pueden deslocalizar con mucha facilidad y eso es un problema. Pero se resolvería de la siguiente forma. El Estado dice, o el gobierno en concreto, dice, toda empresa que se vaya a deslocalizar le quito la licencia para operar y no puede ya vender ni un solo producto aquí. O sea, es un palo para cualquier empresa que se quiera ir porque aquí tiene mercado, como digo, es donde podría vender. Imagínate que le dice a los de Apple, muy bien, tú deslocalízate, pero luego no vas a vender ningún producto aquí. O sea, que sería una medida muy, muy radical, pero no necesariamente tiene que ser tan vasta. Puede ser, oye, pues te pongo una serie de penalizaciones, de sanciones, etcétera, etcétera. O sea, que desde el gobierno se puede controlar este tipo de cosas o intentar regularlo. Otra cosa es el problema político que ello te genera, ¿no? Y que no te lo van a dejar hacer por nada. Y el tema último, que creo al final haber entendido por dónde ibas, o sea, en el trabajo garantizado, como no resuelve todas las situaciones, voy a poner ejemplos más que evidentes. Una persona discapacitada que no puede trabajar, ¿qué le vas a decir? Venga, trabaja. Pues no, a lo mejor sí puede y hay que hacer... Yo tengo... hay compañeros que han desarrollado el trabajo garantizado que ponen... Es que yo no soy un experto en esto, pero pone el acento en que a estas personas no hay que cuidarlas sin más, sino que hay que darle capacidades para que luego se desenvuelvan y ahí hay mucho trabajo por hacer, muy, muy útil. Pero en cualquier caso, si alguien no puede trabajar, pues no puede trabajar y por lo tanto tiene que haber un sistema de prestación de renta para que esa persona pueda tenerlo. O por otro ejemplo, un estudiante, una persona que quiera estudiar porque tiene que trabajar para poder tener un acceso a la renta y tal, bueno, pues ahí o sea, debe ir aparejado a un trabajo garantizado, pues mecanismos para dar renta a personas que no pueden trabajar, ¿no? Por eso nuestra propuesta de trabajo garantizado, que por cierto era en un año 1 millón de puestos de trabajo, porque queríamos ser más o menos... No muy ambicioso, también decíamos, y una renta garantizada para los que tengan menos determinada renta, ¿no? Menos determinado nivel adquisitivo, para que nadie se quede sin tener al menos un solo euro, ¿no? No sé si ibas por ahí. Sí, claro. O sea, hay dos fórmulas básicas. Una sería, si tu padre en este caso necesita una atención especializada en el sitio, puede ir un profesional, como ocurre, por ejemplo, en países muy elevados, muy avanzados en este tema, como en Suecia, ¿no? Que va un profesional a tu casa a cuidarte. Y hay otra alternativa que es que esa persona pase a ingresarse en un sitio en el que hay pues también profesionales cualificados, pero a través de un edificio con un sistema, con su propia regla de funcionamiento, donde, bueno, hay profesionales públicos que están trabajando, serían trabajadores garantizados o personal público convencional que se estaría dedicando a eso, ¿no? Entonces, esa es la alternativa que a primera vista veo. No sé si estarías pensando en otra cosa, pero... Bueno, pues un aplauso para Eduardo.